Buenos días, familia. Hoy continuamos con nuestro estudio del libro de Mateo. Y luego de la muerte de Jesús vimos como dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, decidieron identificarse públicamente con Jesús. Y por ello pagarían un precio justamente por esa identificación. Ellos bajaron a Jesús de la cruz, lo sepultaron, lo pusieron en un sepulcro cubierto con una roca bastante grande, y vimos cómo es que la providencia de Dios organizó todo esto para preservar el cuerpo de su hijo. Asimismo, veremos cómo es que providencialmente el Padre prepara todos los elementos para la resurrección. Pero leamos entonces Mateo capítulo 27, versos del 62 al 69, y dice: Al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo nos dice en el verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación. La preparación, estamos hablando del día viernes, el día viernes que se va a preparar todo, ¿para qué? Para el sábado, para el sabbat, para la fiesta, para el día de reposo. Siendo este también un día de reposo muy especial, pues era un día de reposo de la Pascua. Entonces, en este día justamente es que Mateo quiere hacernos este énfasis. En este día, en el sabbat, dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. ¿Y por qué quiere hacer énfasis Mateo en esto? Porque al ser un día de reposo, recordemos que ellos no podían desplazarse mucho, ¿no? Por sus mismas reglas, y ellos estaban limitados a hacer muchas cosas justamente por el día de reposo. Sin embargo, a pesar de ser el sabbat, y el sabbat de la Pascua, considerando inclusive ellos que era un sabbat muy especial por ser el de la Pascua, ellos no les interesó nada de eso, ninguna de sus reglas, y ellos fueron a Pilato. Probablemente entran a la casa de Pilato a hablar con él, ¿no? Y esa es más o menos la idea que nos da Mateo, porque nos dice que el día de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Obviamente el gobernador de Roma no iba a salir a un lugar a encontrarse con ellos, ¿no? Es evidente que ellos van a la casa de Pilato a presentarse. Para entrar en la casa de un gentil en un día de sabbat, se desplazan grandes distancias en el día de sabbat, y como bien vemos en el verso 66, ellos fueron inclusive a ver cómo se aseguraba el sepulcro y cómo se sellaba la piedra con el sello romano, ¿no? Haciendo muchas cosas que violaban las regulaciones que ellos mismos tenían acerca del sabbat. Y es que esto nos muestra justamente la religiosidad que ellos vivían, ¿no? Porque el religioso es aquella persona que busca una fachada de piedad, como ellos la hacían, pero sin embargo, su finalidad o la intención de ello es seguir haciendo su propia voluntad y no la de Dios. A veces equivocadamente tildamos de religiosos a algunas personas, pero el concepto que la Biblia nos entrega acerca de estos hombres es totalmente diferente. Estos se mostraban como hombres de piedad, hablaban en el nombre de Dios, estudiaban las escrituras, pero no les interesaba en el fondo ellos buscar la voluntad real de Dios, sino hacer su propia voluntad. Por ejemplo, si vemos a Nicodemo y a José de Arimatea bajando el cuerpo de Jesús, llevándolo al sepulcro, seguramente muchos lo dirían: qué religiosos que son, porque ya está muerto Jesús. Ya, ¿qué importancia es que lo lleven a un sepulcro nuevo y tantas otras cosas? ¿Por qué? Porque ellos en realidad, la intención de su corazón era honrar a su rey a pesar de que estaba muerto. Era honrar al rey, era honrar al Mesías a pesar que estaba muerto y que ellos todavía no tenían claro sobre su resurrección. Pero vemos la intención de su corazón de ellos versus la intención del corazón de estos fariseos y saduceos, que por cierto, a pesar de tener antagonismo en su entender las escrituras, eran antagonistas en su teología, pero sin embargo se unieron con el fin, las escrituras nos dicen, de buscar matar a Jesús y ahora de buscar asegurar el sepulcro. Entonces, el hombre religioso, ¿qué es lo que busca? Simplemente hacer su voluntad y se viste de una fachada de piedad. Por ejemplo, si un hombre dice: miren, yo cuando voy a la playa, cada vez que veo a una mujer en bikini, en ropa de baño muy pequeña, yo empiezo a pensar cosas, y yo sé que si empiezo a pensar estas cosas, ya estoy faltando a mi esposa y estoy faltando a Dios, por tanto yo decido no ir a la playa.
Y el hombre dice, yo no voy a la playa. Seguramente muchos lo catalogarían como religioso. Es una persona religiosa que no quiere ir a la playa. ¿Por qué no va a poder ver a estas mujeres? ¿Qué tiene de malo? Pero si vemos el corazón de este hombre, en particular de este ejemplo, su intención, ¿cuál es? Su intención es querer agradar a Dios. Y aún él entiende que si sus ojos le hacen pecar, mejor sácatelos, ¿no? Como decía el Señor. Entonces, si él quiere ser radical en algunas decisiones para poder agradar a Dios, que bueno, eso no es ser religioso. Más bien, el religioso es aquel que, hablando en nombre de Dios y vistiéndose de piedad, ¿no? De repente puede dar el consejo y puede dar un consejo opuesto a este y dice, vamos, pero no hay problema, tú solamente estás pensando, tú solamente de repente ves a una chica, ya ok, no la veas, pero no estás haciendo más nada malo. Mientras que no llegues, no te relaciones con ella, total, los ojos están hechos para ver. Pero ¿qué están mostrando estos hombres? A pesar de su piedad, de hablar en nombre de Dios, solo muestran su claro deseo no de hacer la voluntad de Dios, no de honrar a Dios, sino de mantener ¿qué? Sus propias ideas, sus propios pensamientos. Dando a entender inclusive que si estos hombres miran, no tienen ningún problema. Que si están codiciando en sus mentes, no tienen ningún problema. Porque mientras que no lleguen al contacto con esa otra mujer, entonces no pasa nada. Aunque Jesús dijo que si aún con tus ojos codiciamos a una mujer, ya estamos siendo adúlteros. ¿Ven? Como es que Jesús sí nos hablaba inclusive de lo que Él quiere, de las intenciones de nuestro corazón, pero los religiosos, fariseos, siempre se vestían de piedad y solo querían que sea como un armazón externo, no importando lo que haya en el corazón. Un joven que busca a Dios de repente dirá, no importa mi edad por ahora, pero yo me mantendré firme en el Señor y voy a esperar a que venga la mujer adecuada para que yo me pueda casar. Si mientras yo no voy a estar en una relación con una y con otra, porque eso no le agrada a Dios. La intención de este joven, ¿cuál es? Agradar a Dios. Versus otro puede decir, pero es que no hay problema, pisa la realidad. Si tú sigues así, se te va a pasar la vida, se te va a pasar los años y no vas a encontrar a nadie. Mira, mejor ya estás a tu edad, consíguete unas 2, 3 ahí, hermanitas, que de repente pueden estar dispuestas a tener una relación y ahí escoge y ves, ¿no? Si alguien te agrada o no. Y por último, también tienes que pisar la realidad. Puedes mirar afuera y de repente tú la puedes convertir. ¿Se dan cuenta? Vestidos de piedad, vestidos de aparentemente palabras de Dios, la intención real es seguir haciendo su voluntad. No es honrar a Dios, sino hacer lo que ellos creen, lo que ellos piensan en su vida. Y eso sí es un religioso, como los fariseos y saduceos de Jesús. Ellos el día anterior no querían pisar la casa de Pilato, porque estaban frente a todo su público y mostraban esa fachada de religiosidad. Sin embargo, en el Sabbat, cuando supuestamente nadie los veía, ellos sí entraron a la casa de Pilato a hablar a Pilato acerca de la inquietud que ellos tenían. ¿Y cuál es la inquietud que ellos tenían? Ellos entran ahí, dice el verso 63, le dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos le dicen, miren, Mateo hace este énfasis, dice, ellos a Pilato, a quien consideraban enemigo de Israel, los romanos, porque los romanos estaban siendo aquellos que estaban controlando a Israel, sin embargo, ahora le dicen Señor, al que consideraban su enemigo político, Señor. Y a Jesús, al inocente, al santo, a quien nunca les dijeron mentira, a quien nunca pudieron encontrarle nada, aún a pesar de horas de acusaciones, a él le dicen el engañador. ¿Y por qué pasa esto? Es que cuando estamos viviendo en pecado, el pecado ciega nuestros ojos, el pecado ciega nuestras vidas y no nos permite mirar, y solo estamos mirando lo que nosotros queremos mirar. Ya bien lo decía el profeta Isaías, ¿no? Cuando decía que cuando estamos llenos de pecado, a lo malo decimos bueno y a lo bueno decimos malo. Dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y es que cuando estamos viviendo en pecado, cuando el pecado está llenando nuestros corazones, lo amargo podemos decir que es dulce, lo dulce es amargo, las tinieblas podemos decir que es luz, lo malo decimos que es bueno y todo lo invertimos. A sus enemigos, estos hombres que le dijeron, Señor, y al santo que nunca engañó, le decían que el engañador. A pesar de que ellos mismos ni se dieron cuenta o lo hacían adrede, ellos mismos recuerdan durante el juicio, ellos mandaron a levantar testigos falsos que atestiguen contra Jesús.
y no pudieron encontrar a nadie. E inclusive cuando lo llevaron a Pilato lo acusaron de que él estaba diciendo que no se deba pagar impuestos y que él dijo que destruiría el templo. Ellos eran los mentirosos, ellos eran los engañadores. Sin embargo, cuando está lleno de pecado, ellos están diciendo a Jesús que es un engañador. Y esto nos muestra una vez más que tenemos que tener cuidado, porque cuando nos resbalamos poco a poco por el pecado nos engaña. Bien Pablo decía también a nuestras vidas: no os engañéis, no se engañen ustedes mismos, porque Dios no puede ser burlado. Y es que en realidad no nos debemos autoengañar. Estos hombres estaban autoengañando realmente. Y es que el pecado tiene esa propiedad en nuestras vidas. Nos ciega y nos autoengañamos y llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Un hombre que empieza a decir: no, yo soy un hombre prudente para manejar mis finanzas, por tanto no voy a ofrendar grandemente a la iglesia, porque yo tengo que ser muy cuidadoso con mis finanzas y yo tengo que tener cuidado, porque hay otros que sí pueden derrochar su dinero, pero no yo lo cuido estrictamente. Cuidado, no vaya a ser que la tacañería, la avaricia esté obnubilando nuestra mente y estemos llamando a lo malo, a esa avaricia, prudencia. Y estemos llamando a las acciones generosas como algo malo, diciendo que son derroches. Recordemos, Jesús también nos enseñó, la mujer cuando rompe el frasco de alabastro, ¿qué dijo Judas? Judas dijo: oh, con esto se pudo haber comprado para los pobres. ¿No? A lo bueno llamó malo. Sin embargo, Jesús corrigió y dijo: lo que esta mujer ha hecho es bueno, porque me está preparando para mi sepultura. Y que se cuente esta historia en todo lugar donde se hable este evangelio. Porque Jesús sí puso el orden. Eso era bueno. Sin embargo, el pecado es así. El pecado nos hace llamar a las cosas malas como buenas y a lo bueno como malo. En el ejemplo anterior, alguien puede decir: no importa, relaciónate con una mujer que no es de la misma fe, no hay problema, porque tú le vas a hablar y al final ella se va a convertir. Y sin embargo la Biblia está diciendo: no te unas en yugo desigual. Y es que la mente llena de pecado finalmente siempre quiere hacer lo que quiera, y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestra mente no nos lleve hacia ello. El pecado siempre ciega nuestra mente y nos hace ver al revés. Nos hace ver todo lo contrario. ¿Ok? Miren que estos hombres odiaron tanto a Jesús. Su odio era tal por Jesús que ellos, cuando se presentan donde Pilato, le dijeron: este hombre que era un engañador, dijo aún viviendo. Ni siquiera pudieron pronunciar el nombre de Jesús. Ni siquiera pudieron hablar el nombre de Jesús. ¿Y cuál era la preocupación de estos hombres? ¿Qué tanto se preocupaban estos? Ya lo mataron. Ahora, ¿qué tienen que hacer acá? Dice: nosotros escuchamos a este engañador que cuando vivía decía: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Jesús había hablado a sus discípulos que sí, él iba a resucitar, pero solo habló a sus discípulos. No lo habló públicamente. Y la única ocasión pública en la que Jesús habló fue la ocasión cuando estos hombres estaban demandando señal. Recordemos en Mateo 12, verso 38, dice: entonces respondieron algunos escribas y los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal, porque ese es el corazón religioso. El corazón religioso está buscando señales. ¿Qué señal nos muestra para ver si nosotros creemos? Verso 39, él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Obviamente haciendo referencia a Jesús, a su resurrección. Y cuidado, dice, estos hombres estaban buscando señal. Lamentablemente también a veces se nos ha enseñado que tenemos que buscar señales para ver si vamos a creer. Pero el Señor nos está diciendo, así como les dice a ellos, ¿qué señal más hay? Ahí están las Escrituras. ¿Qué señal más hay si Él resucitó? Ya estamos nosotros aún en este lado de la cruz. ¿Qué más señal pedimos si Él fue crucificado y Él resucitó conforme a las Escrituras? ¿Qué más señal tenemos para creer en Jesús? Lamentablemente estamos buscando a veces señales, ¿no? Señales, milagros que puedan fortalecer nuestra mente, nuestro entendimiento. Pero la Biblia es clara. Y la señal más preciosa y más clara por encima de todas es que Jesús murió y Jesús resucitó. Y esa misma señal les mostró a ellos, pero interesante que a pesar que Jesús les habló a sus discípulos claramente que Él resucitaría, porque Jesús les dijo a sus discípulos: ¿saben qué?
me es necesario ir a Jerusalén, allí me van a entregar a los gentiles, se van a burlar de mí y me van a matar crucificándome, pero al tercer día resucitaré. Y les dijo varias veces a sus discípulos, sin embargo sus discípulos no le escucharon. Pero estos hombres, al parecer, tomaron atención, no creyendo en Jesús, pero sí tomaron atención cuando dijo, esta señal tendrán, la señal de Jonás, que estuvo en el vientre 3 días y al tercer día salió del vientre del pez. De la misma manera, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y en 3 días saldrá de él. Entonces ellos entendieron que estaba hablando de la resurrección. Es interesante ver, los enemigos de Jesús entendieron, aunque no creyeron, y los seguidores de Jesús, aunque creían en Jesús, no entendieron su palabra. Y esto es muy importante porque justamente eso es lo que pasa el día de hoy muchas veces, ¿no? El hombre entiende que la palabra de Dios es muy poderosa y tienen miedo en cierta manera. Y tienen miedo y han tratado de destruir, así como estos enemigos ni siquiera se atrevieron a decir el nombre de Jesús y no dijeron este engañador. Cuando estuvo viviendo dijo. Entonces, de la misma manera, estos hombres el día de hoy tratan de desaparecer a Jesús, desaparecer las enseñanzas de Jesús, tal vez porque en cierta manera tienen temor de Jesús. Recordemos, si no, el filósofo francés Voltaire, que dijo, después de mi muerte, la Biblia pasará a ser historia y nadie la volverá a publicar. 100 años a partir de hoy, la Biblia será olvidada. Curiosamente pasó 100 años después de su muerte y la vieja imprenta de su casa, de la casa de este filósofo, fue comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y ahí se empezaron a publicar Biblias. Ahora Voltaire, muy pocas personas lo conocen, pero la Biblia sigue siendo conocida, sigue siendo publicada, sigue siendo difundida y el nombre de Jesús sigue creciendo y sigue siendo conocido por todo el mundo. Voltaire quiso desaparecer el nombre de Jesús, pero no pudo y nadie podrá. Otro hombre bastante conocido, el alemán Nietzsche, escribió esta frase y dijo, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Después de él y a partir de esta frase, los hombres muchos filósofos empezaron justamente un mover pensando y entendiendo que es cierto que Dios ha muerto y que nosotros mismos lo hemos matado, por tanto ya la cristiandad no puede ser la norma que guíe nuestras vidas, ¿no? Y empezaron a intentar borrar el nombre de Dios. Pero Nietzsche murió y Dios sigue estando presente. Sus enseñanzas siguen estando presentes. Es más, alguien de manera de burla hizo un graffiti en su tumba diciendo, Nietzsche murió, firmado Dios, ¿no? Y aunque parece algo coloquial, sin embargo es una gran realidad. Los hombres van a seguir pasando, pero Dios sigue siendo eterno y para siempre, ¿no? Los hombres van a tratar de eliminar el nombre de Dios, como sea, pero Dios va a seguir estando presente por siempre. ¿Qué es lo que pasa en muchos colegios, en muchos países del extranjero? Están intentando eliminar las Biblias, eliminando la oración, que no se hable de Jesús, que no se hable del nombre de Dios, porque tal vez muy en el fondo saben que si se les habla acerca de la Biblia, si les habla del nombre de Dios, los muchachos en los colegios, sus mentes van a cambiar y van a empezar a ser seguidores de Jesús. Y estos dicen ellos, no es posible, no podemos nosotros poner en la conciencia de los jóvenes desde muy pequeños e inducirlos a ese tipo de religión, y al contrario debemos dejar que ellos escojan ya cuando sean grandes. Pero cuando se trata de la ideología esta de género, supuestamente ahí sí no les importa ideologizar desde muy pequeños a nuestros niños. El falso discurso justamente de los religiosos, el falso discurso de los hombres. Sin embargo, Dios sigue vivo y seguirá vivo eternamente y para siempre. Y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ahora, ellos tenían este problema justamente con Jesús. Ellos le decían justamente a Pilato, mira, tú sabes, ¿no? Les decían, él cuando estaba vivo dijo que al tercer día resucitaría. Él dijo eso. Entonces les dicen a él, y esa es su petición, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál era el supuesto primer error? El hecho que se haya conocido como rey. Inclusive Pilato le puso ahí la placa, recordemos, rey de los judíos en diferentes idiomas para que todo el mundo lo vea de una manera burlesca. Entonces el primer error era supuestamente que reconoció a Jesús como el rey. Dijo que era inocente, pero ahora si sus
si sus discípulos van y roban el cadáver, entonces, y digan que él ha resucitado, entonces cuidado, porque estos van a creer más que a ti, y van a seguir a este muerto, inclusive vas a tener problemas aquí en Jerusalén. Y le dieron un argumento político a Pilato para que Pilato pueda hacer lo que ellos decían. Y Pilato les dijo entonces: ahí tenéis una guardia y de aseguradlo como sabéis. Ellos habían salido con su gusto. Pilato hizo lo que finalmente ellos le pidieron que haga. Su maldad y su odio hacia Jesús fue tal que no solo lo humillaron, no solo humillaron su nombre, no solo lo mataron en una cruz de la manera que murió, sino que ahora lo persiguieron aún después de muerto y quisieron sellar su tumba totalmente. De manera que nadie pudiera tocar este sepulcro. Y eso es lo que ellos fueron a pedir. Ahora, ¿era posible que sus discípulos vayan y rescaten el cuerpo de Jesús? Es absurdo, ¿no es cierto? Porque ¿dónde los encontramos a los discípulos ahorita? Los encontramos escondidos, temerosos de que les pueda pasar algo así. Nos dice la Biblia, el único Juan que estuvo con las mujeres y allí al pie de la cruz. Pero después todos los discípulos que le dijeron que iban a estar con él aún en la muerte, desaparecieron, huyeron temerosos. Recordemos aún al mismo Pedro, que dijo que yo estaré contigo aún hasta la muerte. Recordemos a un Pedro, cuando le preguntaron, ¿tú andabas con él? Él lo negó aún con juramento y fue y se escondió finalmente. Entonces era absurdo pretender de que ellos vayan de noche y saquen el cuerpo. Pero sin embargo, estos hombres consiguieron de Pilato que pusiera a la tumba, que ya estaba de por sí sellada por una roca bastante grande, una piedra muy grande, nos decía Mateo, muy pesada, y le pusieran el sello real. ¿Qué significaba esto? Que cruzaban la roca con unas bandas y en el centro colocaban el sello del emperador. Y significaba esto que nadie podía tocar esta tumba, nadie podía mover esta piedra, porque aquel que se atrevía a moverla era digno de muerte. Lo mataban, tenía pena de muerte el romper ese sello. Por tanto, mover la roca pesada, tenían el sello romano ahí, pero no solo ellos, sino ahora tenían la guardia. Una guardia compuesta por 4 hombres, normalmente soldados romanos, entrenados en lucha, cuerpo a cuerpo, entrenados a lucha en el campo. Y entonces, para rebasar a 4 romanos, a 4 soldados, debería haber mucha gente que pretendiera matarlos para poder robar el cuerpo. Por tanto, era imposible que alguien robe el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque estos discípulos, ellos decían, los discípulos van a ir a robar el cuerpo. Pero estos discípulos, además de temerosos, recordemos que en Getsemaní, Pedro inclusive intentó volar la cabeza de alguien, pero no tenía ni destreza ni puntería, a tal punto que apenas le voló la oreja a uno de los sirvientes. Y Jesús tuvo que restaurarla. ¿Se imaginan estos 10 hombres luchando contra 4 soldados romanos? Imposible. Tendrían que buscar más seguidores, más gente para poder vencer a estos 4 soldados romanos. Entonces esto era imposible. Era imposible porque antes tendrían que vencer a estos 4 soldados romanos. Tendrían que romper el sello romano poniéndose, por tanto, ¿qué? Una soga sobre su cuello, porque los iban a buscar para matarlos. Y después también muchos hombres para remover esa roca. Por tanto, se puso 3 obstáculos. Esa roca grande era un obstáculo ahí natural, un obstáculo material que impedía que ese cuerpo salga. Un sello real, un obstáculo político, un obstáculo legal, si queremos verlo así, que era imposible que ese cuerpo saliera. Y finalmente un obstáculo militar, una fuerza humana ahí que impedía que ese cuerpo salga. Y la única manera que ese cuerpo pueda salir de ahí era que resucite. Decíamos que Dios había orquestado todo esto. Mire, en el verso 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos en su humanidad dijeron, bueno, ganamos, nos salimos con la nuestra. Ahora nadie podrá robar el cuerpo de Jesús. Ahora esa gran roca está ahí obstruyendo el cuerpo. No podrán sacar el cuerpo. Está el sello romano, nadie podrá romper el sello romano. Y encima hay una guardia romana ahí cuidando el cuerpo. Nadie podrá sacar el cuerpo de Jesús. Y ellos en su maldad y dentro de su visión de la humana podrían tal vez estar diciendo, ganamos, triunfamos, lo hicimos, se hizo como nosotros queríamos. Y sin embargo, providencialmente Dios usó aún la maldad de estos hombres. ¿Para qué? Para poner los más grandes testigos de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido el sello romano y la guardia romana, tal vez ellos sí hubieran podido argumentar, los discípulos fueron y robaron el cuerpo de Jesús. Y aunque nos cuenta después Mateo que ellos
ellos dijeron esa mentira y muchos judíos la creyeron. Sin embargo, en su pensamiento y en su análisis, definitivamente esto era imposible. Estos 4 hombres, era imposible que venzan a la guardia romana, y era imposible, por tanto, que rompan el sello, y era imposible que saquen el cuerpo. La única manera que salga el cuerpo de Jesús de ahí era resucitando. Por tanto, a ojos de ellos triunfaron, pero desde la perspectiva de Dios, Dios estaba triunfando sobre ellos, estaba triunfando sobre su maldad, y aún usando su maldad, ¿para qué? Para poder liberar el cuerpo de su hijo, para resucitar. La única manera como podía salir el cuerpo de ahí y era a través de la resurrección. Este pasaje, por tanto, nos muestra la maldad de estos hombres, la maldad del ser humano y la capacidad de disfrazar de religiosidad su maldad. A su vez, la capacidad del pecado para hacernos ciegos y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero también nos muestra cómo es que Dios puede usar aún la maldad humana dentro de sus propios propósitos. Aún nos muestra este pasaje que Dios sigue teniendo en control de todas las cosas. Dios sigue estando en el trono, y aún en estos eventos que parecían adversos a los ojos humanos, Dios seguía teniendo el control sobre todas las cosas. Y en la Biblia nos habla claramente que Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos ver, sigue teniendo el control. Recordemos pasajes como: a los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. ¿Por qué? Porque Dios sigue teniendo el control. Aún las cosas malas que puedan pasar, aún las cosas que no entendemos, Dios sigue teniendo el control de todas ellas. Aún hay una historia muy clara en la Biblia acerca de Job. Job no entendía lo que le pasaba. Era un hombre justo, era un buen creyente, y sin embargo, de un momento a otro pierde sus propiedades, muere su familia y es tocado por una enfermedad. Y sin embargo, aunque él no lo sabía, Dios estaba glorificándose, y Dios se glorificaría en Job. Pues Dios mismo le decía a Satanás: ¿sabes qué? Mira a mi siervo Job, no hay nadie como él. Y Satanás, tratando de poner su maldad, decía que, claro, ¿cómo es que no te va a bendecir si él tiene tantos bienes, tantas propiedades, y tú lo bendices tanto? Y Dios le dice: ok, toca sus propiedades, toca todo lo de él, menos su cuerpo. Y cuando no pudo obtener nada Satanás de él, entonces Satanás va de nuevo donde Dios y le dice: claro, ¿cómo no te va a seguir bendiciendo si es que su cuerpo está intacto, si tiene buena salud? Y Dios diciéndole: ok, toca su cuerpo, pero no su vida. Y aún a pesar de todo ello, Job seguía bendiciendo el nombre de Dios. Dios me dio, Dios me quitó, sea el nombre de Dios bendito para siempre. Y después de esto, Dios se glorificó en Job, y Job también fue fortalecido en su fe, pues después de este episodio, que es lo que pasó en la vida de Job, él mismo lo dice: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job también fue fortalecido en su fe, y aun cuando Job ya era un buen creyente, después de todo eso, era un hombre de fe, era un hombre con una fe más fuerte, más fortalecida. Este pasaje, por tanto, nos muestra cómo es que Dios actúa providencialmente. A veces nosotros queremos mirar solo los milagros, los hechos milagrosos, y cómo Dios actúa cambiando nuestras historias de una manera milagrosa. Y sí, Dios lo puede hacer, porque Dios es todopoderoso para hacerlo. Pero generalmente Dios actúa providencialmente, usando esa mano invisible a través de los hechos, a través de las circunstancias, a través de corazones de personas, sin quebrar su voluntad, sin mover su voluntad. Dios obrando providencialmente para sus propósitos. ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Formarte a la imagen de Cristo, prepararte para aquel gran día e ir formando día a día tu corazón a la imagen de Cristo. Que el Señor nos pueda dar la sabiduría y la confianza para poder entender, meditar en este pasaje y ver que Él sigue obrando en nuestras vidas. Él sigue estando en el trono, Él sigue teniendo el control de todas las cosas, y podemos estar confiados en Él. Aunque nuestros ojos puedan ver situaciones difíciles, aunque nuestros ojos no vean buenas cosas, Dios sigue obrando. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Su nombre sea bendito para siempre. Amén. Si este video ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que tú puedas darle un me gusta al finalizar el video y puedas seguir difundiendo este video para seguir así llevando la palabra de Dios a otras personas.